tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión en la agenda política de Carlos Ramírez. El tema de hoy, bueno, pues esta tendencia electoral que estamos viviendo con mucha pasión, pero más con morbosidad que realmente con interés político nacional, que son la elección o la votación para designar a 12 gobernadores en la República Mexicana. Si recordamos el ambiente posterior al 5 de junio del año pasado, después de las elecciones legislativas, todo indicaba que el PRI había ganado y el PRI era invencible, era inmortal, o como dijo Fidel Velázquez, era inmorible. Se decía que el PRI veía con tranquilidad la nominación de candidatos, el gobernador quizá más conflictivo tenía posibilidades de poder imponer a su sucesor y ganar las elecciones. El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que se comprometía a ganar 9 gobernaturas de las 12, que eran las 9 en número, no las mismas, las 9 que tenía antes de entrar al proceso electoral. Las otras 3 eran gubernaturas de la Alianza PAN-PRD, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Bueno, arrancando ya prácticamente el proceso electoral después de Semana Santa, y aunque formalmente las campañas comenzarán a principios de abril, pero ya candidatos que hayan protestado por sus partidos y ya casi resueltos todos los conflictos de demandas en tribunales electorales de candidatos que quisieron llegar y que no llegaron, podríamos decir que el panorama es bastante conflictivo para el PRI. Podríamos decir también que quizá el PRI tenga asegurada nada más una gobernatura hasta hoy, que es la gubernatura de Hidalgo, pero yo no descartaría la posibilidad de que el candidato del PRD, este expriista Guadarrama, José Guadarrama, pueda causarle algún estrago en la medida en que la figura política de Fayad, el candidato del PRI, nos da para una buena gobernatura, pero quizá se confiaron mucho en las cifras electorales del PRI en Hidalgo y empujaron a Omar Fayad como al que le debían la nominación porque hace 6 años no fue. De las 11 gobernaturas, todas prácticamente hay problemas que podríamos enumerar en 3 puntos muy concretos. Primero, el candidato elegido por el PRI no es el candidato que encabezaba las encuestas. Segundo, evidentemente hubo una fractura interna en las 12 entidades porque algunos priistas, bueno, pues no vieron satisfechas sus expectativas ni la distribución del poder, y entonces podríamos percibir por ahí la posibilidad de una huelga de brazos caídos. Y algunos priistas, desde luego, como es su costumbre, estarán apoyando a la oposición. Y en tercer lugar, que muchos de los candidatos, quizás 6, 7 de la oposición, son expriistas, y no nada más expriistas, sino se han jalado parte de la estructura electoral. Vemos focos rojísimos en Oaxaca, y todavía falta que el candidato del PRI, Alejandro Murat, hijo del innombrable, impresentable e indefendible gobernador José Murat Kassab, pueda tener la candidatura porque sus credenciales de elector y su residencia es en el Estado de México, de 5 años hacia atrás, y la Constitución señala 5 y él no la puede acreditar. Y de todos modos, desde luego, todos los negativos, que son muchos y acumulables de su padre, se la están pasando como cuenta política a Alejandro Murat. En Veracruz, bueno, ¿qué se puede decir? Uno de los grandes escándalos, que en los próximos días, dicen antes del arranque formal, es posible, señalaban algunas columnas, es posible que el PRI nacional y el gobierno federal acepten el juicio político para destituir al gobernador Javier Duarte, y con ello darle una oxigenada, darle una bocanada de aire político al candidato del PRI. Aunque uno se preguntará, bueno, pues es más fácil que el presidente de la República le ordene al gobernador pues que renuncie y se pasará a alguna posición federal, pero ya las condiciones no están en estos casos tan fáciles como para ordenarle a los gobernadores. El gobernador más débil de cualquier estado tiene una ventaja comparativa con respecto a un poder menguado del presidente de la República. Quintana Roo se veía con una plaza
totalmente bajo control del PRI, pero el gobernador se empeñó en poner un candidato. El otro precandidato que se sentía con posibilidades, con presencia muy local, Carlos Joaquín, la peleó, no se la dieron, se salió del PRI y va como candidato del PAN-PRD, y el gobernador tuvo que aceptar que su preferido no fuera candidato. Ya hay los primeros indicios de que en Quintana Roo el proceso electoral vaya a beneficiar al PAN-PRD. Así pues, de 12 gubernaturas, solo una hasta ahora, hasta antes del inicio formal de las campañas, puede decirse que esté seguro, y las otras 11 habrá muchas dificultades y desde luego al PRI le va a costar mucho trabajo. Esto no quiere decir que la aduana que hemos señalado de las 12 gubernaturas indique que la elección presidencial para el PRI está perdido. Son elecciones muy diferentes, son elecciones locales a nivel estatal y tienen su propia lógica diferente a la elección presidencial. Un nuevo actor que saldrá en estas elecciones de gobernador es Morena, con López Obrador al frente. Tiene buenas posibilidades o algunas posibilidades en Zacatecas con David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, que ya fue gobernador y ahora es jefe delegacional en el Distrito Federal. Y desde luego se presume o se puede adelantar que López Obrador hará campaña política personal a favor de Monreal. Y de alguna manera también en Oaxaca el candidato Salomón Jara de Morena puede beneficiarse del conflicto o de la lucha política entre el candidato del PRI Partido Verde contra el candidato de la alianza PAN-PRD. Así pues, no hay nada escrito. Desde luego que el más preocupado es el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, porque su compromiso de ganar 9 de 12 gobernaturas se ve simplemente muy complicado, muy difícil, y habrá un nuevo mapa político y una nueva distribución del poder después del primer domingo de junio de este año. Seguiremos desde luego con usted comentando las incidencias una vez que arranquen ya las campañas y tengamos en la mano las primeras encuestas o las primeras tendencias electorales. Hasta entonces.